Les saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Hay un versículo que desde el momento preciso en que inició la pandemia, creo que muchos de nosotros lo escuchamos, lo difundimos, lo vimos en prédicas, lo escuchamos a varios predicadores. Estuvimos pendientes de este versículo aún en redes sociales, en imágenes, porque cada vez que sucede alguna cosa, cada vez que el Señor se manifiesta por situaciones diferentes a las que nosotros esperamos, como en este caso una pandemia, o como en otros casos cuando suele haber un terremoto o alguna situación en la que nos conmueve y en la que buscamos una respuesta. Casi siempre el versículo que suele predominar y el versículo que se suele difundir es el que se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14. Yo voy a leer la mayor parte de los versículos de este mensaje, de esta reflexión en la versión NVI, la nueva versión internacional. Y quiero que escuche porque en el momento preciso de la pandemia estoy seguro que cada uno de nosotros escuchó estas palabras. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Ahora analicemos un poco este versículo. Analicemos si es que realmente se ha estado cumpliendo de parte del pueblo de Dios todo lo que menciona y todas las demandas que hace el Señor para perdonar los pecados y restaurar la tierra. El Señor se refiere a un pueblo que no es lejano a Él, se refiere a un pueblo que lleva su nombre, como cada uno de nosotros llevamos el nombre de Cristo grabado en nuestras vidas y que lo vamos publicando y que lo vamos reflejando al mundo entero. Por eso somos considerados el pueblo de Dios. Así que estas palabras son dichas para nosotros. Estas palabras son mencionadas para que cada uno de nosotros entendamos lo que el Señor quiere decir. Si mi pueblo, dice Dios en este versículo que acabamos de leer, el que lleva mi nombre. Ahora vamos a ver que existe un orden en este versículo, porque empieza diciendo se humilla. Necesitamos ver cómo ha estado esa humillación delante de Dios, como al pueblo al que hace mención el Señor en este versículo. Nos hemos humillado lo suficiente, lo necesario delante de Dios. Hemos orado después de aquella humillación. Hemos buscado al Señor después de habernos humillado y después de haber estado en oración. No podemos ir directo y solamente querer orar delante de Dios y decir, Señor, sana la tierra, Señor, sana mi vida. Es necesaria esa humillación, por eso el Señor es explícito al decir, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca. Y después topa un tema que a no muchos nos gusta escuchar, y abandona su mala conducta. Usted puede decir, pero yo tengo mi vida consagrada a Dios y mi conducta siempre es recta, pues la palabra de Dios dice que aquel que dice que no peca está mintiendo y hace mentiroso a Dios. No nos referimos a una mala conducta de llevar una vida pecaminosa todo el tiempo, pero nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos. Hay situaciones en las que nosotros tenemos que reconocer y decir, Señor, yo me estoy equivocando en esto, perdóname. Y llegar, como dice el versículo, con esa primera frase, con ese primer espacio en el versículo en donde dice, se humilla. Lo primero que tenemos que hacer es llegar con humillación delante de Dios y decirle, perdón, Señor. Perdón, y empezar a orar y empezar a buscar a Dios y abandonar esa mala conducta. Pero no podemos abandonar una mala conducta si primero no la reconocemos. No podemos
alejarnos de una mala conducta si primero nos acercamos a Dios para pedirle perdón con reconocimiento y arrepentimiento de lo que estamos haciendo mal? Entonces dice la palabra de Dios, continuando con el versículo: yo los escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cómo puede perdonar el pecado si no lo reconocemos? Ahora tal vez ese versículo ya no se difunde de una manera tan masiva como se lo hacía cuando inició la pandemia, pero tiene aún la misma veracidad y la misma fuerza y la misma vigencia de cuando empezó la pandemia, de antes de la pandemia y por los siglos de los siglos, porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera y nunca va a pasar. Permanece absolutamente para siempre. Ese es nuestro Dios. Así que podemos leerlo nuevamente y tomar este versículo. Por no sé cuántas ocasiones lo habremos hecho en nuestra vida, pero tampoco sé por cuántas ocasiones habremos puesto en práctica continua este versículo. Necesitamos confesar nuestros pecados. Esto es clave para poder arrepentirnos. Esto es clave para poder humillarnos. Esto es clave para abandonar la mala conducta y es clave para que Él perdone nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero si confesamos nuestros pecados, no podemos decirle a Dios que solamente haga la voluntad que nosotros deseemos dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestras cosas, si ni siquiera somos capaces de reconocer lo que nosotros estamos haciendo mal para alcanzar ese perdón. Por tanto, dice la palabra de Dios en Hechos 3, versículo 19, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Cómo está viviendo usted en este momento? Tal vez muy cargado, presionado, estresado, agobiado y todo lo terminado en ado, como diría nuestro pastor. ¿Cómo estamos atravesando esta circunstancia, estas pruebas? ¿Necesito un descanso? ¿Necesito un tiempo de refrigerio de parte de Dios? La palabra de Dios es clara y dice entonces, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Busquemos dentro de nuestra vida, de nuestro diario vivir, las circunstancias que están alejándonos de Dios, porque eso nos aleja, créame que nos aleja de Dios. Cuando estamos nosotros en una conducta que no es la correcta, nosotros nos vamos alejando de Dios, porque cuando queremos acercarnos a Él, cuando queremos orar, cuando queremos buscarlo, el pecado viene a nuestra mente. Lo que estamos haciendo mal viene a nuestra mente y si no lo reconocemos, lo primero que hacemos es dejar de orar. Lo primero que hacemos es mejor dejar de conversar con Dios porque el pecado avergüenza. Y esa vergüenza que tenemos con Dios solamente la podemos quitar cuando nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro y para alcanzar misericordia que viene de parte de Dios. Pero podemos acercarnos confiadamente delante de ese trono para arrepentirnos, para confesar nuestros pecados y como lo leímos, entonces Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Eso dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13. No podemos vivir cubriendo el pecado. No podemos vivir camuflando o adornando las acciones que están mal en nuestra vida. ¿Sabe qué, mi hermana, mi hermano? Yo no le puedo negar. Estaría mintiendo y estaría
diciéndole mentiroso a Dios al decir que yo no he tenido pecados y que no he tenido después de haber sido consagrado a Dios. Porque he fallado, claro que he fallado. Pero gracias a Dios que conozco la palabra, su bendita palabra, en donde Él me dice, ven y arrepiéntete, ven y búscame, ven, confiesa, humíllate, ora, busca, aléjate de tu mala conducta, entonces yo escucharé desde los cielos, sanaré tu pecado, sanaré tu vida, sanaré tu situación y también sanaré tu tierra. Por tanto, dice, y recuerde, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuelvan a Dios, a fin de que tengan los tiempos de descanso y de refrigerio de parte de Dios. Vuelvan a Dios. La palabra de Dios es clara. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Tome esa palabra, créale al Señor. Esto está en 2 de Crónicas 30, versículo 9, la parte B. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él jamás los abandonará. Si tiene una situación que le esté agobiando, que le esté preocupando, vuélvase al Señor. Busque al Señor con todo su corazón. Si es que usted puede decirme, yo ya lo estoy haciendo. Yo me he alejado absolutamente de todas las cosas que están impidiendo esa relación y esa comunión con Dios, pues entonces espere la siguiente parte de todas las promesas que Dios está haciendo en este día. Porque entonces vendrán los tiempos de refrigerio, porque entonces Dios escuchará desde los cielos y va a sanar su tierra, su vida, va a sanar su situación. Porque es entonces cuando Dios cumple. Él no falla. Él no le va a fallar nunca. Y si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que arrepentirnos y buscarle y confesar nuestros pecados, y cuando lo hagamos, el Señor va a traer sobre nosotros una recompensa y un perdón, pues así será. Recuerde a David cuando se arrepintió allá en el Salmo 51. Cuando cometió grandes barbaridades delante de Dios, pero él sabía que podía acercarse delante de Dios a pedir perdón, a arrepentirse. Aquel hombre que era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, pero había cometido algunas atrocidades en su vida. Aquel hombre que cuando Salomón recibía palabra de Dios, Dios le decía, refiriéndose a su padre, tienes que ser como fue tu padre David, un hombre recto, limpio, que no cometía errores prácticamente, estoy parafraseando. Imagínese lo que le estaba diciendo Dios cuando había un pasado de David dentro de pecados que él había cometido, dentro de fallas. Pero acá en el Salmo 51 David no pone pretextos, no pone excusas, simplemente dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es directo. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y hay una parte principal dentro de todo esto. En el versículo 10 del Salmo 51, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no le preocupaba perder su reino. David no dice, pero Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, pero no me quites del reino. No lo dice de esa forma, pero no manches mi reputación delante del pueblo que yo gobierno. No lo dice de esa forma. Es directo y es conciso en decir, Señor, crea en mí ese corazón limpio,
renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahí viene la petición que nosotros tenemos que buscar. Sí, yo sé que nosotros anhelamos que la situación que estamos viviendo se mejore, cambie. Y si hay problemas con nuestra conducta, nosotros podemos decir, Señor, yo corrijo esto, pero tú bendíceme con esto, con este trabajo, con este negocio, con esta situación familiar, con la salud. Está bien que nosotros lo pensemos en cierto momento de esa forma, pero la motivación de acercarnos delante de Dios a reconocer nuestros pecados tiene que ser que Dios no se aleje de nosotros. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Búsquelo al Señor y va a ver que el Señor va a prosperar su vida, porque todo lo demás viene por añadidura. Busque al Señor con todo su corazón. Busque al Señor porque su palabra dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Es el siguiente versículo y es lo que el Señor está diciéndonos: sanaré su pecado, sanaré su tierra y moraré en ustedes. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá nada, no habrá nadie que pueda hacernos frente, pero la clave está en ese arrepentimiento, la clave está en confesar, la clave está en acercarnos y buscarle a nuestro Dios. Mis hermanos, mis hermanas, bendiciones.